Hola a todos, bienvenidos a Hablemos de un Spoiler para la serie de 4 elementos. Tengo sed, tía-chan, he ido por eso estoy yendo a buscar un poco de agua. Entonces déjame llevártelo a ti. Quédate a la habitación con Rose. Antiguamente a la noche de bodas no podía salir a pasear, quédate allí. Entonces lo dejo a usted, tía, gracias. ¿Necesitas algo más que agua? No, nada más, gracias. Cerrando la puerta suavemente, Dean se giró para mirar a Rose, quien le sonreía con cariño, como si simpatizara con la situación en la cual se había visto atrapada cuando intentó escabullirse de la habitación en su noche de bodas. Rose propuso algo. Entonces, ¿qué te parece, Dean, si pasamos la noche aquí? No tienes que ir a ningún otro sitio. Dean se sintió cada vez más conmovida, especialmente después del beso dado en la ceremonia. ¿Qué vas a hacer, Dean? Yo dormiré en el suelo, así tú podrás dormir cómodamente en la cama. No, deberías dormir en la cama. No me hagas sentir aún más culpable por ocupar tu habitación, Dean. Dean apenas había preparado para dejar la almohada en el suelo cuando la niña intervino, no permitiéndole abandonar su cama. Después de la noche de bodas tenían que permanecer juntas en el mismo espacio para evitar que los demás en la casa sospecharan del matrimonio falso. Al final, después de que ambas se ducharon y cambiaron de ropa, Dean tuvo que compartir la habitación con su novia sin elección. No creo que sea apropiado que las dos durmamos en la misma cama, pero no estaría bien dejarte dormir en el suelo y despertarte con dolor de espalda. Hoy estabas muy cansada por la ceremonia, pero sé que es incómodo porque aún nos quedamos toda la noche hablando y fortaleciendo nuestra relación. ¿Qué quieres decir? Porque estás sorprendida y conmocionada por la sugerencia. ¿No tendría sentido sugerirte que pasáramos la noche hablando para conocernos mejor? Si te sientes incómoda, entonces simplemente podríamos hablar sin parar hasta que finalmente nos quedáramos sin cosas de qué hablar y finalmente dormir. ¿No quieres hablar hasta el amanecer, Dean? Así podemos conocernos mejor. ¿Te refieres a hablar? Sí, ¿por qué? ¿Qué creías que quería decir? Nada, creo que quedarnos despiertas hablando es una buena idea. Dean suspiró aliviada, como alguien que finalmente podía respirar mejor. Después de que Rose le hizo lugar en la cama, finalmente durmieron juntas, mientras ella hablaba incansablemente sobre el día de la boda. Aunque se sentía halagada, con los ojos pesados en todo momento, Dean se obligó a mantenerse despierta, porque quería escuchar todo lo que el otro tenía que decir, y tenía que responder las preguntas curiosas de Rose. ¿Y a ti, Rose, además de las rosas, te gustan otras flores? Pero ¿quién podría imaginar que el sueño que sentía desde hace un rato se transformaría en un estado de alerta al sentir la cabeza de la joven a su lado reposar sobre su hombro? Dean quedó paralizada sin saber qué hacer, hasta que reunió el coraje para acomodarse mejor y brindarle más comodidad para que la joven pudiera dormir tranquilamente. Aunque la que dijo que no tenía sueño fue la primera en caer en un profundo sueño, después de proponer permanecer despierta toda la noche, durante su noche de bodas, parecía que la única que no podría dormir debido a la agitación sería Kazama. Duerme bien, Rose. Era la mañana del primer día de vida matrimonial después de la gran ceremonia que había sucedido. También fue una nueva mañana cuando Rose se despertó en una cama grande en la habitación de alguien no acostumbrada a su entorno. La dueña del lindo rostro, que acababa de despertar, miró a su alrededor y se sintió aliviada al ver que esa mañana estaba sola en la habitación sin señales de la persona con la cual había estado hablando toda la noche. ¿A dónde fue Dean? Ella no sabía cuándo se quedó dormida, ni tampoco recordaba cuál había sido su último tema antes de quedarse dormida. Además esperaba no haber hecho nada vergonzoso o embarazoso mientras compartía la habitación en su noche de bodas. Sin darse cuenta, quizás babió. Tuvo un sueño diferente. Hablaba sola. O en el peor de los casos, roncaba. Si eso ocurriera, no sabría dónde esconder su rostro. Precisamente por eso no quería dormirse, pero no podía vencer al cansancio. Es mejor ir a preguntarle a Dean para entender qué pasó. Rose se levantó rápidamente de la cama esa mañana y decidió buscar a la única persona que podía responder a sus preguntas. Pensó que Dean podría estar tomando café en el comedor, o tal vez estaba trabajando en la oficina como lo hacía todas las mañanas antes de ir a trabajar, pero hoy al parecer se equivocó, ya que la rutina del dueño de la granja cambió por completo después de la boda.